La mayoría de los vendedores percibe la incertidumbre como una amenaza. Esto hace que día a día estén viviendo en alerta constante y permanente, lo que provoca un aumento del estrés. Ante esta situación no solo aumenta el estrés, sino que también se ven disminuidos ciertos recursos cognitivos que son esenciales y fundamentales para que cualquier vendedor pueda tener éxito en su trabajo diario. En el episodio de hoy te voy a compartir tres aspectos fundamentales donde puedes trabajar e intervenir para prepararte internamente para tener éxito en el primer contacto con tu prospecto. Quédate con nosotros, esto es Hazlo Ya, el podcast de Gimnasio para Vendedores. Hola amigos y seguidores de Gimnasio para Vendedores, ¿cómo están? Bienvenido al episodio número 15 de este podcast donde te comparto episodio tras episodio herramientas y recursos prácticos para que apliques en tu vida, en tu negocio y en tus ventas hoy mismo, sin más excusas. En el episodio de hoy quiero que conversemos acerca de cómo puedes prepararte internamente para tener éxito en ese primer contacto con tu prospecto o potencial cliente o quizás también con un cliente habitual. Bien, y te voy a hacer una pregunta a vos que estás viendo o escuchando este podcast que le hago a todos mis clientes, a todos los participantes de mis entrenamientos. ¿Cuál es el primer paso de un proceso de venta? Después de largar esa pregunta, hago un silencio, tal cual lo hice ahora, y espero sus respuestas, ¿sí? La mayoría responde que el primer paso es la entrevista inicial, el primer contacto, el primer llamado. Bien, hay un grupo pequeñito que dice, Fran, el primer contacto es preparar la entrevista, es estudiar al potencial cliente, es conocerlo, es preparar quizás las preguntas. Bien, a todas estas personas que responden de esta manera, yo les digo no. Y no porque esté mal lo que estén proponiendo o lo que estén haciendo, sino que quiero traerte una propuesta adaptada al contexto que estamos viviendo. Un contexto de crisis, un contexto de incertidumbre. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿cómo reacciona nuestro cerebro ante esta incertidumbre? Como te lo dije al principio de este episodio, muchos vendedores reaccionan de una manera negativa. Ven la incertidumbre o la crisis como una amenaza a su vida, a su supervivencia económica, laboral. Bien, y de esta manera están en alerta constante, lo que provoca un cerebro estresado. ¿Y con esto qué, Fran? Seguramente te estarás preguntando. Bueno, cuando yo estoy con un cerebro estresado, pierdo y se ven disminuidos ciertos recursos cognitivos como la planificación, la toma de decisiones, la flexibilidad, la creatividad y hasta la memoria se ven afectados. Entonces te pregunto, ¿acaso no son recursos fundamentales, esenciales para que tengamos éxito como vendedores? Yo creo que sí, ¿verdad? Entonces, el primer paso para que un proceso de venta sea exitoso comienza, y escucha bien, comienza con la preparación interna de cada uno como vendedores. ¿De qué me sirve hacer ese llamado, hacer ese primer contacto, tener esa entrevista o esa reunión si voy con un cerebro estresado y sin el 100% de mis capacidades y recursos cognitivos? Déjame decirte que no sirve de nada. Entonces necesitas trabajar en vos mismo, en vos misma, como vendedor o vendedora. ¿Me seguís? Haceme saber de alguna manera si tiene sentido lo que voy compartiendo con vos en estos primeros 10 minutos de este podcast, de este episodio. Déjame un comentario. Bien, ahora, quiero proponerte tres pasos o tres aspectos fundamentales que puedes revisar, trabajar e intervenir para prepararte con una actitud mental, sobre todo, positiva y así aumentar las probabilidades de éxito en cualquier conversación o reunión de venta.
Bien, y el primer paso tiene que ver con la visualización creativa. ¿Y qué es esto? Bien, Néstor Braidot es un referente mío de las neurociencias y lo he nombrado en diferentes episodios, en diferentes posteos y videos que he realizado a lo largo de los años en Gimnasio para Vendedores, incluso en diferentes entrenamientos, talleres o masterclass. Siempre cito algo de Néstor Braidot y esta oportunidad no va a ser la excepción. Él dice que una visualización creativa consiste en utilizar la imaginación para influir en el logro de objetivos modificando determinados neurocircuitos de modo consciente. Bien, básicamente lo que propone es utilizar nuestra imaginación a nuestro favor. ¿Y esto por qué? Tan sencillo como lo que te voy a decir ahora. Nuestro cerebro no distingue entre realidad y fantasía. Entonces, imaginemos la situación, una situación hipotética. Estás en tu casa, en un contexto seguro para vos, como es tu hogar. Estás tomando un mate, estás tomando café. A lo mejor estás acompañado con alguien de tu familia, ¿sí? Porque estás haciendo home office, ¿ok? En ese momento, sin haber salido de tu casa, se cruza un pensamiento, viene una imagen a tu mente, a tu cerebro, a tu cabeza. Una imagen de que no te va a ir bien, de que vas a fracasar, de que va a ser un año pésimo para tus ventas, para tu negocio, para tu vida, para tu economía. ¿Y sabes qué? Te lo crees. Y como te lo crees, ¿sí? Empiezan a aparecer sensaciones, emociones que acompañan y que refuerzan ese pensamiento, como el miedo, como la desesperación, la ansiedad, la frustración. ¿Y con esto qué? Que es esa emoción la que impulsa una acción. No es lo mismo salir a vender desde el miedo que salir a vender desde la confianza. No es lo mismo salir a vender o escuchar desde la tranquilidad, desde la serenidad, a escuchar desde la ansiedad o desde la urgencia. Y todo eso lo has provocado con la imagen que has puesto de tu futuro hoy en tu mente. Esto de la visualización creativa es muy popular en el mundo del deporte y podría citar a Michael Jordan, considerado uno de los mejores basquetbolistas de la historia. Bien, donde mencionó en diferentes oportunidades que él, antes de lanzar la pelota al aro, imaginaba que ésta ingresaba. Ahora, veamos un poquito qué es lo que funciona, qué es lo que sucede en nuestro cerebro cuando visualizamos, cuando imaginamos una acción o un movimiento o una situación, ¿sí? Se activa la parte motora como si realmente estuviéramos ejecutando ese movimiento. Entonces, puedes, antes de tener esa entrevista, imaginar decenas de veces lo que haces, lo que dices, lo que sientes en esa entrevista. ¿Para qué? Para creértelo. Y me dirás, Fran, pero eso no es verdad. No es cierto que mi cliente me agradece, está contento y que me compra. Y yo te diré, tampoco es verdad que te rechaza, tampoco es verdad que no te compra, tampoco es verdad que no te va a atender, que no va a tener tiempo para vos. ¿Y por qué sé que no es verdad? Porque todavía no ha sucedido. No has levantado el teléfono, no te has conectado por Zoom y ya te has imaginado una situación poco favorable para tus resultados o para tu vida. Lo que te estoy diciendo, la invitación que te estoy haciendo es que uses los recursos de nuestro o de tu cerebro para tu favor, para beneficio propio, para tener éxito, para tener o para salir a vender con una actitud mental positiva. Porque cuando trabajamos con la visualización,
¿Bien? Nuestra actitud cambia, nuestra predisposición a la acción, a la venta en este caso, cambia. Por ejemplo, y hay algunos beneficios. En nosotros como vendedores, el beneficio es que si ampliamos y mejoramos nuestra capacidad de comunicación. ¿Bien? Eso a su vez tiene un efecto en nuestro cliente, porque logramos también generar una actitud positiva de nuestro cliente hacia nosotros. ¿Bien? Y por ende tiene efecto en la relación vendedor-cliente porque se produce o se genera una sintonía empática recíproca. Bien, ahora dime, ¿qué puede salir mal en una situación tan favorable como esta, como la que has provocado gracias a una visualización creativa? Fíjate que lo que te estoy proponiendo también tiene que ver mucho de el futuro, ¿no? De imaginar una posible situación positiva allá en el futuro. También hay muchos vendedores que antes de tener esa entrevista traen toda esa experiencia previa, todo su pasado. Y en ese pasado hay episodios negativos o poco favorables, ¿verdad? Quizás una racha negativa de meses donde no has logrado llegar al objetivo. Si te conectas con eso, vas a evocar esa misma emoción. Esa emoción de tristeza, de enojo, de frustración, de desilusión, de desesperanza. Entonces, como sucede también, como sucede, mejor dicho, para un recuerdo negativo, puedes evocar un recuerdo positivo para despertar o generar una emoción positiva anclada a esa experiencia o a ese episodio. Entonces, lo que te invito a hacer también es un simple ejercicio de conectarte con tus 10 mayores logros de los últimos 12 meses, de los últimos 5 años, de los últimos 10 años. Puedes cerrar los ojos y recordar ese episodio de alegría, de entusiasmo, de euforia, de motivación, de inspiración, de agradecimiento. Y te vas a llenar de esa emoción hoy, antes de el primer contacto. El segundo aspecto o el segundo paso que quiero que trabajes está relacionado con el lenguaje. Bien, quiero que cuides tu lenguaje, quiero que seas impecable en el uso del mismo. ¿Y esto por qué? Fíjate algo. Nos han enseñado que a través del lenguaje podemos describir el mundo, ¿verdad? Cuando íbamos a la escuela hemos aprendido los adjetivos calificativos y describimos las cosas que ya existen. Por ejemplo, auto veloz, auto lindo, auto grande, auto bonito, auto feo. Describimos el mundo, ¿cierto? Ahora bien, desde el coaching ontológico introducimos una mirada que tiene que ver con lo siguiente. Podemos crear, construir nuestra realidad a partir de nuestro lenguaje, sobre todo a través de las declaraciones. Y voy a poner una serie de ejemplos. Cuando tu jefe dice, estás despedido, ¿tu realidad cambia o no? ¿O sigue siendo la misma? Cuando un juez dice culpable o inocente. Cuando una persona te dice gracias, perdón, te amo, lo siento, no lo sé, tu realidad o la realidad de esa persona, ¿cambia o no cambia? Claro que cambia. Es otra a partir de lo que se dijo. Ahora, apliquemos esto a las ventas, a nuestro trabajo diario como vendedores. Imagina que estás en tu casa, preparándote para tu jornada y tienes conversaciones privadas con vos mismo de no sirvo, no lo sé hacer, no puedo, no me lo merezco, no tengo suerte, soy un inútil. ¿Cuál va a ser tu realidad? Seguramente una realidad limitada,
Seguramente una realidad de no posibilidades. Seguramente una realidad que no te va a permitir tener éxito en tus ventas. ¿Quién podría tener éxito a partir de eso que ha creado con lo que se ha dicho de sí mismo? Entonces, estos pensamientos, estas conversaciones privadas, también llamadas juicios personales, aparecen siempre de manera automática, inmediata e inconsciente cuando hubo un hecho o un episodio. Por ejemplo, vienes de una mala racha, 2 meses que no estás alcanzando ni superando el objetivo de ventas. En estos últimos 2 meses solamente hiciste 5 ventas y no es para nada suficiente. Estás debajo de tu objetivo mensual un 40%. Llevas 2 meses sin pagar la tarjeta de crédito o el alquiler. Fíjate cómo he citado afirmaciones, hechos concretos. 2 meses, 5 ventas, abajo del 40%, 2 meses sin pagar la tarjeta de crédito o el alquiler. Ante esta serie de episodios, hechos, afirmaciones, evidencias indiscutibles, vos tienes juicios personales. Se disparan o se despiertan en vos conversaciones privadas de no posibilidad, pensamientos limitantes o negativos muchas veces. Entonces, muchas veces no logras alcanzar tus objetivos porque no sabes gestionar tus pensamientos, sobre todo en situaciones adversas, ante una mala racha, por ejemplo, una mala racha que podrías incluso revertir si cambias, si gestionas esos pensamientos, esas conversaciones privadas con vos mismo. Entonces, cuidado con esas conversaciones privadas, cuidado con lo que te dices a vos mismo acerca de tu desempeño como vendedor en este caso. Bien, si estás comprometido a cambiar esos pensamientos, yo te voy a regalar 5 preguntas poderosas que te van a permitir gestionar esos pensamientos negativos y limitantes. La primera de ellas es, ¿para qué piensas lo que piensas? Es decir, ¿para qué eliges esa interpretación de ese hecho? ¿Ok? Tómate tu tiempo, reflexiona, profundiza en esta pregunta. ¿Para qué dices de vos que no sirves? ¿Para qué dices que no lo mereces o que eres un inútil? ¿Para qué dices de vos que no tienes experiencia? ¿Para qué dices de vos que no eres suficiente? Estoy seguro que nunca te lo has preguntado, ¿verdad? Siguiente pregunta. ¿Cuál es el beneficio que le trae a tu vida ese pensamiento? Ojo si me respondes que ninguno, porque te voy a preguntar entonces, ¿para qué eliges sostener, cultivar y mantener ese pensamiento negativo y limitante si no trae un beneficio a tu vida? Bien, voy a ponerte un ejemplo para poder explicar con mucha más claridad esto que estoy planteando. Hace un tiempo tuve una conversación con una persona donde me hacía un listado, mencionaba un listado de aspectos, de juicios personales y negativos de su superior, de su líder. Fran me dijo, mi líder es así, así, así y así. Y yo le pregunté, ¿cuál es el beneficio que tiene para tu vida seguir en esta relación laboral? Me miró como desconcertado, como pensando, Fran, no me estás entendiendo, no me estás escuchando, a lo que yo le devolví. Entiendo lo que estás trayendo. Lo que no entiendo es que si tu líder es así, 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 elijas quedarte ahí.
Eso no lo estoy entendiendo. Imagino que tiene un beneficio para tu vida, porque si no tiene un beneficio para tu vida, ¿qué haces ahí todavía? Hizo silencio, se conectó con la pregunta y me dijo, Fran, tienes razón. El beneficio es la comodidad y la seguridad laboral. El beneficio es que yo sé que gracias a este trabajo, en X días yo tengo depositado mi sueldo, con ese sueldo vivo, tengo mi obra social, pago mis vacaciones, pago mi estilo de vida. Si yo me voy de esa relación laboral, lo que significaría renunciar a lo mejor, perdería todo eso. Muchas veces hay un beneficio secundario y a lo mejor invisible hasta que nos hacemos esa pregunta. ¿Me he logrado explicar con más claridad, verdad? Espero que sí. Siguiente pregunta entonces. Si piensas de vos que eres un inútil, ¿podrías pensar lo contrario? Sí, ¿verdad? ¿Por qué no eliges ese pensamiento entonces? ¿Para qué no eliges ese pensamiento? ¿Para qué en vez de decir que eres un inútil porque no cerraste las últimas 10 reuniones, no piensas a lo mejor, soy un aprendiz? Hay cosas que todavía no sé y las he descubierto gracias a estas 10 reuniones. Siguiente pregunta. ¿Tengo evidencias irrefutables de que esto es verdad? ¿En qué afirmaciones me baso? ¿Cuáles son los estándares que tengo para decir que soy de esta manera? Ojo, que eso no va a significar que porque tengas evidencias, por ejemplo, Fran, soy un inútil, de 10 reuniones, cerré 0. Eso es una evidencia más que suficiente, es la verdad. No, no es la verdad. Porque de las últimas 10, contame de las últimas 100, ¿cuántas ventas cerraste? Y exploremos por ahí, no buscando que ese pensamiento sea verdad, solo buscando más evidencias para poder entender por qué piensas lo que piensas y para que puedas cambiar ese pensamiento. Sobre todo, si ese pensamiento no incrementa tu poder personal, que esa es la última pregunta que te invito a hacerte. La manera de pensar que estoy teniendo en este momento aumenta mis posibilidades hacia el futuro, incrementa mi poder personal, entendiendo poder personal como la capacidad de acción que tiene un vendedor. Si piensas que no tienes suerte, que no sirves, que no lo mereces, que esto no es para vos, que no sos suficiente, que eres un inútil, ¿aumenta tu capacidad de acción? Si la respuesta es no, tienes un gran trabajo por delante para elegir cuidadosamente tus conversaciones privadas y los pensamientos que eliges sostener, cultivar y potenciar y meter cada día en tu cabeza. Hemos llegado así al tercer aspecto que quiero que empieces a trabajar. Quiero que des este tercer paso y está relacionado con tu corporalidad. Quiero que observes, quiero que intervengas en tu postura corporal. ¿Y esto por qué? Básicamente, porque si antes de esa entrevista, antes de ese Zoom, antes de ese primer contacto, tienes una postura contraída, encogida, tienes también una predisposición negativa. Por el contrario, si tu postura corporal es expandida, esto va a determinar una predisposición positiva. Veámoslo desde otro ángulo. Cuando sientes angustia, amargura, tristeza, desesperación, desilusión, desesperanza, cuando te sientes abatido o desanimado, ¿qué forma tiene tu cuerpo? ¿Cómo es tu postura corporal? Puedes ver, puedes darte cuenta que es contraída,
que ocupa poco espacio, hombros caídos, mirada hacia abajo, cabizbajo, ¿cierto? Ahora bien, ¿cómo es tu corporalidad? ¿Cómo es la forma que adopta tu cuerpo cuando sientes alegría, motivación, cuando sientes poder, ambición, pasión, cuando te sientes inspirado, contento, cuando te sientes animado? Puedes ver que es una postura expandida, que buscas ocupar mucho espacio, como cuando consigues o tienes un triunfo. ¿Cómo lo celebras? Con los brazos extendidos, abiertos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrarte? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que nuestro cuerpo adopta una forma que refleja lo que sentimos, que refleja la emoción que hay de fondo. Al darnos cuenta, gracias a nuestra corporalidad, lo que sentimos, podemos cambiar también eso. ¿Cómo? Interviniendo en la corporalidad. Entonces, imagina que antes de ese primer contacto, o también durante esa entrevista, estás con los hombros caídos, ¿sí? Estás en una predisposición negativa. Basta con que saques pecho y lleves los hombros hacia atrás, pongas tu espalda derecha, recta, pises el suelo con las dos plantas de tus pies para que tu emocionalidad también cambie. Y esto es algo que lo viene trabajando, lo viene estudiando hace muchos años Amy Cuddy, que es una psicóloga social de la Universidad de Harvard. Incluso tiene una charla TED donde habla en profundidad de este tema. Incluso tiene un libro donde desarrolla con más detalle el poder que tiene nuestro cuerpo o la forma de nuestro cuerpo o la corporalidad que adoptamos en nuestro cerebro, en nuestra mente y en la manera en la que pensamos. Algunas de las cosas que se han descubierto en diferentes estudios es que cuando nosotros adoptamos una postura de poder, lo que se conoce como la postura del superhéroe, búscala en Google, ¿sí? Para que puedas verla con mayor claridad, se ha descubierto que los niveles de testosterona, que son hormonas relacionadas con la dominancia, aumentan. Y a su vez, el cortisol, que son las hormonas relacionadas con el estrés, disminuyen. No solo tiene impacto en nosotros, en nuestro cerebro, también tiene un impacto en los demás, es decir, en cuáles son los juicios que los demás hacen de nosotros mismos por la corporalidad que pueden observar en nosotros. Bien, entonces te invito a que constantemente estés observando e interviniendo. Esta postura del superhéroe la puedes trabajar durante 2 minutos. Solo 2 minutos bastan para aumentar tu sensación de poder, para aumentar tu confianza, tu seguridad antes de esa primera entrevista. ¿Lo vas a hacer? Me gustaría mencionar lo que trae Rafael Echeverría en su libro La ontología del lenguaje, ¿sí? Cuando habla también sobre nuestras posturas físicas. Y él dice que no son inocentes, que cada vez que adoptamos una cierta postura física, delatamos una forma particular de ser. La forma en que nos ubicamos en el mundo, la forma en que nos paramos y nos movemos en él, denota la forma en que enfrentamos el mundo. Entonces dice Rafael Echeverría, si deseamos cambiar la posición en la vida es necesario cambiar nuestras posturas físicas. Yo hice un resumen de este texto y me quedé con lo siguiente. Cada vez que adoptamos cierta postura física, delatamos una forma particular de ser vendedor. ¿Qué tipo de vendedor eliges ser? Eso es algo que puedes trabajar. Eso es algo que está en tus manos. Prepararte internamente para tener éxito en
esa primera entrevista con un prospecto o con un cliente habitual es algo que puedes empezar a hacer hoy mismo. Así que, queridos amigos y seguidores de Gimnasio para Vendedores, esto ha sido todo por el episodio número 15. Si crees que este contenido, este material, va a ser de valor para tus colegas, amigos o conocidos vendedores, quiero que lo compartas en tus redes sociales. Quiero que lo etiquetes debajo de este video. Quiero que envíes el link de este video por WhatsApp para que más vendedores puedan prepararse internamente y así mejorar sus resultados. Nos vemos en el próximo episodio.